Estoy agotado. Sí, estoy cansado. Estoy cansado de formar a mi equipo para que luego se me vaya. Cuando trabaja bien, cuando sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, entonces se me va. Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy vamos a estar de nuevo con Víctor Pacheco, coach especialista en gestión de personas y equipos, y vamos a hablar sobre fidelización del equipo. Vamos a hablar sobre cómo resolver, yo creo que este inicio de podcast, ¿no? Esta presentación que he hecho, que seguro que a más de uno se os ha pasado por la cabeza y muchas veces, no diré con razón, porque para eso tenemos a Víctor hoy, para quitarnos la razón, pero a veces es verdad que es un proceso complicado, pero hay herramientas, se puede conseguir. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, John, muy bien, estupendo, encantado de estar contigo un episodio más, tratando de aportar claridad y herramientas para que nuestro querido sector hostelero pueda prosperar y pueda conseguir el darle la vuelta a esta percepción negativa que hay sobre una profesión que lleva tanto tiempo y que, sin embargo, la mayoría de la gente lo ve como algo de paso. Y por eso el episodio un poco de hoy, ¿no? Es decir, si la gente no ve nuestra industria como algo lo suficientemente atractivo como para hacer carrera en ello, algo estamos haciendo mal. Y bueno, creo que con todos estos episodios que estamos haciendo estamos transmitiendo un poco de claridad sobre las cosas que no se están haciendo y que sí están haciendo unos pocos y que esos que sí lo están haciendo sí generan esa fidelidad, sí generan esa cola para querer trabajar en ese negocio y aunque todo esto parezca como difícil de implantar, al final se trata de tener claridad de qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que necesito hacer bien, qué herramientas puedo usar y luego empezar a hacerlo. Evidentemente, ningún restaurante va a pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana, pero te puedo asegurar, John, por la experiencia que tengo con los alumnos, con los clientes, que todo lo que estamos hablando a lo largo de estos episodios es sentido común. Es como esa pregunta que tú te hacías al principio de, bueno, si yo estuviera en este lugar, ¿a mí qué me gustaría que me dieran? Lo que pasa es que esa pregunta de sentido común no nos las preguntamos. Entonces, estamos tratando en estos episodios, tratando de analizar, bueno, pues aquí, ¿yo qué me gustaría recibir? ¿Qué necesitaría? Y vamos dando un poquito las pautas, ¿no? Y en este episodio de hoy, pues para esta fidelización, como en el resto de episodios, me voy a centrar en tres cositas. Dos de ellas ya las hemos mencionado, porque realmente, John, la cosa es que si hacemos todo lo que hemos estado trasladando en los episodios anteriores, te aseguro 100% que la gente no va a querer irse de tu negocio. O si sale, va a salir bien, no va a salir mal. Mal para ti ni mal para ella, ¿vale? Entonces, aquí solamente... Vale, me estás convenciendo, Víctor, me estás convenciendo, me estás alegrando la tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué errores estamos cometiendo? ¿Qué situación estamos? ¿Cómo hacer para lograr esto que nos estás contando? Vale. Si hablamos de fidelización, fidelización al final es ese concepto de querer que las personas se queden, tengan esa visión y expectativa de medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, lo primero, fíjate, si tú quieres generar esa expectativa o esa ilusión por querer quedarse en tu negocio, es porque lo primero que tienes que ofrecer es la posibilidad de que la persona pueda crecer en tu negocio. Si la persona llega y ve que va a hacer un trabajo a cambio de dinero, pero que ahí en tu negocio no va a poder crecer nunca, entonces posiblemente, como hay diferentes, habrá personas que digan, yo vengo para hacer mi trabajo, que intercambio mi tiempo por dinero y soy feliz con eso. Pero hay muchos chavales y muchas personas que les gusta crecer, yo mismo. Es decir, yo reconozco que en todos los trabajos en los que estuve, mientras estaba aprendiendo, yo era feliz. Pero una vez que mi trabajo se convertía en una rutina o en una monotonía, ya mi trabajo dejaba de gustarme y entonces comenzaba a abrir mis ojos hacia otras oportunidades laborales. Entonces, la primera clave es
necesidad de Maslow. Todo el mundo necesita, o mucha gente le gusta crecer dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es la herramienta que podemos implantar en nuestro negocio para generar esa expectativa de medio y largo plazo? Pues el plan de carrera. El plan de carrera lo mencionamos en el primer episodio y es una herramienta que incluso en un pequeño negocio, en un pequeño restaurante. Yo te ponía el ejemplo al principio del alumno que llega en prácticas y yo le pregunto, oye, ¿tu sueño profesional cuál es? Y él decía, yo quiero montar mi negocio, yo quiero tal. Bueno, pues John, yo te confieso que en ese restaurante de 20 personas, alumnos que llegaban en prácticas lo flipaban literalmente cuando veían que otro alumno, otro compañero de su propia escuela llegó el verano anterior, se quedó trabajando con nosotros y tiene un plan de carrera para ser el futuro gerente del restaurante. Dice, ¿qué me estás contando? En un pequeño restaurante, alguien cuando llega, los pequeños negocios tradicionales muchas veces son negocios familiares. Cuando dice, aquí está Pepito, su mujer está aquí, fulanito está allí, y tú dices, si esta gente está aquí no los voy a quitar nunca. Entonces, si yo tengo la ambición y la aspiración de ser un jefe de sala o de ser propietario, en este negocio no veo posibilidad de crecer. Pero un plan de carrera da igual la limitación de tamaño que tenga mi negocio. Es decir, hoy en día hay que abrir la mente. Yo en el Ventorrillo del Chato, nosotros decimos, es decir, crecer no solamente significa crecer hacia arriba, se puede crecer hacia el lado. Es decir, nosotros en un plan de carrera no solamente contemplamos el que esa persona pueda rotar por todos los departamentos de la empresa, algo que es muy bueno. Porque cuando tú consigues, aunque esa persona haya venido para camarero, si luego va a trabajar en la cocina, va a trabajar en la recepción, va a trabajar limpiando, eso genera empatía, genera comprensión. Es decir, yo ya sé cómo es el negocio. Entonces, está aprendiendo del negocio. Le pueden enseñar incluso a cómo manejar el negocio. Y todo eso, lejos de ser malo, estás satisfaciendo esa necesidad de crecimiento. Pero luego, aparte de ese crecimiento o de ese conocimiento que ganas respecto al negocio, yo hago mucho énfasis en ese crecimiento lateral, que me refiero a las habilidades transversales. Es decir, para mí, yo en muchos restaurantes y hoteles trabajo la inteligencia emocional, trabajo la comunicación, la resolución de conflictos. Y te puedo asegurar, John, que eso a la gente le encanta, porque desarrollar ese tipo de habilidades no solamente le ayuda para desempeñarse mejor en el negocio, sino que luego donde primero lo aplica es en su casa. Y cuando ellos están en el trabajo, John, al final tenemos que ser conscientes de que en la hostelería, en un restaurante, la gente vive más tiempo en el negocio y con los compañeros que con su propia familia. Por eso yo le pongo tanto énfasis al hecho de desarrollar todas las habilidades correctas de comunicación, de resolver problemas, porque si conseguimos un buen ambiente de trabajo, es decir, un buen ambiente, si yo estoy a gusto en mi trabajo, es decir, ¿cuántas veces una persona tiene un problema personal y le encanta venir a su trabajo porque allí se siente como su protección? Pues eso es lo que queremos conseguir. Entonces, si tú a la gente le diseñas un plan de carrera donde va a aprender inteligencia emocional, va a aprender comunicación, va a crecer como persona, eso engancha. Entonces, eso es una primera cosa, que da igual lo pequeño que sea tu establecimiento, ¿qué tal? Incluso siendo un pequeño establecimiento, tú puedes buscar alianzas con otros negocios, fíjate la idea, con otros negocios, amigos, con los que tú puedas hacer rotación. Mira, son negocios de otros profesionales hosteleros que yo conozco que tienen un concepto diferente de negocio, pero que vamos a hacer una formación cruzada, vamos a intercambiar personal. De esa manera, mi personal va a aprender el otro concepto, se va a enriquecer con ellos. Y estamos haciendo sinergias y alianzas entre pequeños negocios de diferentes conceptos que no competimos y que nos estamos nutriendo, creando una escuela de personas muy potente. Entonces, fidelizar significa crear esa expectativa a medio y largo plazo, y para mí la herramienta es el plan de carrera. El plan de carrera para conocer los sueños de las personas, las necesidades de esa persona, y yo estrujarme un poco la cabeza de cómo puedo yo ayudar a esta persona, que es el perfil para mí,
a darle a que esa persona pueda crecer conmigo. De esa manera podremos asegurar de que esa persona tenga más interés en quedarse conmigo, porque ahí se le abre la expectativa de estar a medio y largo plazo. Segunda cosa, no sé si quieres comentar algo respecto a esto o te voy al segundo. Dale. Yo te escucho aquí súper atento y tomando nota. El segundo punto, John, ya lo hemos mencionado también anteriormente, y es el vínculo emocional. ¿Vale? Es decir, el vínculo emocional yo creo que te lo llegué a comentar. Cuando una persona se siente valorada, querida y tal, muchas veces es que compartimos mucho tiempo con mi jefe, con los compañeros, es mi segunda familia. Entonces, muchas veces pensar en irme a otro sitio se me genera esa conciencia de voy a traicionar a mi propia familia con lo feliz que soy yo aquí, con lo que quiero a mi gente. Entonces, ese vínculo emocional es importante cultivarlo, pero esto se cultiva en el día a día, no con la formación, sino con el roce, con el cariño, con el liderazgo, ¿vale? Entonces, cuando a mí, por ejemplo, el otro día había una chica que me decía, Víctor, es que yo tengo mucho miedo de cuando yo monte mi negocio, es que las recetas que no son recetas únicas. Tengo miedo de que si diseño otras personas y luego se van a copiar mis recetas. Y yo le decía a ella, digo, te estás preocupando porque esa persona se pueda ir afuera y hacerte la competencia a ti. Pero en vez de tu miedo, solamente estás poniendo el foco en el peligro de que se vaya. Ahora, pregúntate primero, ¿qué tendría que pasar para que esa persona se quisiera marchar de mi empresa? ¿Por qué esa persona se quiere marchar de mi empresa? Pues posiblemente en la mayoría es como esta frase que conocerás, John, de no se renuncia a las empresas, se renuncia a los malos jefes. La razón número uno que no sale en las estadísticas por la cual la gente se va es porque no aguanta al jefe, o no aguanta la propiedad, o por las malas prácticas, o porque le tratan como una M, o lo que sea. Entonces, si se marchan por eso, lo que tenemos que hacer es cuidar eso, ese vínculo, ese salario emocional o toda esa parte que no se ve, pero que es fundamental. Porque ya decimos, es que una persona sentirse valorada, querida y bien cuidada, para esa persona significa estabilidad, significa seguridad en su trabajo. Entonces, esa es la segunda parte fundamental. Y la tercera pata, que es lo único, paradójicamente, que no hemos trabajado en ninguno de los episodios, y es lo primero que se le vendría a la mente al empresario, que sería el tema de la seguridad laboral, el tema de los salarios y el tema de la conciliación. ¿Vale? Eso es lo que piensa, es decir, la mayoría de los profesores, de los hosteleros piensan, para yo mantener a la gente, tengo que pagarle más, tengo que darle unas mejores condiciones y tengo que darle trabajo todo el año. Pues hasta ahora, hasta este último capítulo, no te menciono esto. Y efectivamente sí. Si yo he cuidado todo lo anterior, este último detalle también es importante. Es decir, una persona que se sienta feliz, que se sienta a gusto, que se sienta creciendo dentro de un negocio, pues también quiere vivir. Y todo el mundo quiere vivir. No solamente quiere vivir para trabajar, sino quiere trabajar para vivir. Entonces, como empresario, tenemos que procurar generar las condiciones laborales óptimas para nuestro personal. Y ahí se nos viene, entonces, el negocio tradicional tiene todo tipo de limitaciones de esto siempre se ha hecho así. Eso, Eduardo Serrano me decía, la lacra que tiene nuestro sector es que competimos en precios, somos tan baratos, es decir, si mi vecino pone el café a tal, pues yo tengo que poner más barato, pero al final lo pongo todo más barato y compito en precio a base de quitarle el salario a la gente, de ponerle más horas de la cuenta y lo que hago es explotar. Pero eso, está hablando, todo eso es un indicador de falta de profesionalización en el empresario. Es decir, aquí hay grandes empresarios, Enrique Tomás y tal, a que yo mismo he entrevistado, John, y él me decía, mira, al final yo necesito saber qué es lo que valora mi cliente de fuera. Porque si mi cliente de fuera no valora el servicio y no está dispuesto a pagar el servicio, pues yo el servicio lo quito y voy a poner el autoservicio. Y entonces lo que voy a hacer es modificar
mi modelo de negocio, y todo esto evidentemente sí es difícil, para eso están los consultores como tú, y los expertos como tú, en operativa y en modelo de negocio, para ayudar a un negocio tradicional a convertirse y a optimizarse para poder ser rentable. Rentable no a costa de los salarios y de unas condiciones pésimas para el personal, sino a costa de unas buenas condiciones. Pero aquí entra entonces ya la fase o la parte donde tú eres experto. La operativa y todo lo demás, que eso es una pata súper importante para que al final generar las condiciones que hagan que tú sientas que se te paga correctamente, que si tú haces más y te entregas más, puedas recibir más beneficio por eso y que puedas crecer en la empresa. Un poco, creo que todo esto resume todo. Totalmente, ¿no? Y a veces en ese sentido que hablas hay dos extremos, ¿no? El que fomenta el servicio 100% y lo que me importa es que todo salga bien y tal, a costa de su empresa y de la rentabilidad, que al final tiene que tomar medidas drásticas o incluso cerrar, ¿no? Porque no miran los números, y el que quizás mira demasiado los números y empieza a recortar y se carga todo lo bueno que pueda tener su equipo, ¿no? Y conozco casos de cerca de buenos trabajadores, buenos equipos y buenos restaurantes, ¿no? Que al final han ido saliendo, el equipo se ha ido quemando, ha ido saliendo y al final se ha quedado allí, pues algo, digamos, bueno, vamos a poner una etiqueta, ¿no? Pero que lo importante, lo difícil y el reto, desde mi punto de vista, ya que me pasó un poco el balón, es conseguir hacer rentable, ¿sabes? Es lograr ser posible, desde un punto de vista empresarial, eso que queremos conseguir, ¿no? Pues esos buenos salarios, esa fidelización, bueno, todo ese trabajo, ¿no? Tener las personas suficientes, el equipo suficiente, la estructura suficiente. Y yo creo que ahí es donde está el reto y a veces se ve contrapuesto, ¿no? Los números de los recursos humanos, personas, gastos. Sí, claro, toda la vida tiene un gasto, ¿no? Pero al final es también responsabilidad del empresario, bueno, pues poder hacer lo posible, ¿no? Gestionar el negocio es que si te doy aquí como una estadística que yo saqué, John, de lo que son rangos salariales en nuestro sector. Y te voy a hablar del sur de aquí. Yo estoy en Andalucía, evidentemente, el sur. Y te puedo decir, para que te voy a poner los 4 niveles, que esto es lo más jugoso que a la gente le gusta señalar siempre, ¿no? Mira, es que es el problema y tal. Para mí no es el problema. Eso al final no es más que un indicador de la falta de profesionalización y de la falta de decir, no solamente la gestión del negocio, sino de todo lo que venimos comentando a lo largo de estos episodios, ¿no? Pero fíjate que yo me encuentro, mira, te voy a poner 4 niveles salariales dentro de nuestro sector. El nivel más bajo es salarios por debajo del mínimo interprofesional. Es decir, si el salario mínimo que hay por ley es X, pues yo te puedo decir que hay muchos negocios hosteleros que a sus trabajadores no llegan ni a ese mínimo. Así de grave está la cosa. Es decir, si tú estás pagando eso, ¿qué tipo de perfil de personas puedes atraer? ¿O qué tipo de perfil de personas se va a querer quedar ahí? Que no le llega para vivir. Que le estás pagando por un Cría mínimo cuervos, legal. cría cuervos y te sacarán los ojos. Si tu cultura empresarial a nivel de los recursos humanos, de la contratación, de todo esto es esa, pues al final lo que tú dices, ¿qué tipo de personas te van a venir? Luego está el segundo rango, que es entre el mínimo y el convenio colectivo. Mínimo y el convenio. Luego están, tercero, los que cumplen con el convenio. Y por último, los que están por encima del convenio. La restauración organizada normalmente está por encima de convenio. Por eso la restauración organizada y los restaurantes profesionalizados atraen porque tienen salarios, vamos a decir, dignos. Pero todo lo demás está con unas condiciones que a esto no le vamos a llamar, es decir, a eso se le llama explotación. Entonces, donde hay ese tipo de cosas, porque no hay una gestión, porque no hay una profesionalización, todo lo que le hemos contado en los demás episodios de las herramientas de gestión de personas, porque al final, yo te lo voy a resumir en 2 cosas. Para gestionar un negocio hay que saber de negocio. Pero para gestionar personas hay que saber de personas. Entonces, aquí, en esta serie que hemos hecho entre tú y yo, al final tú eres el especialista en negocio y tú le enseñas a los propietarios a cómo gestionar su negocio correctamente. Pero yo soy el especialista en personas
Y yo enseño, es decir, igual que ese empresario debe saber sobre gestión empresarial, debe aprender sobre psicología. ¿Y cuántos psicólogos dicen, yo no soy psicólogo y yo no necesito saber eso? Pues tío, si no eres psicólogo y no te interesa aprender psicología, pues evidentemente te va a resultar difícil construir relaciones, te va a resultar difícil corregir a las personas de manera constructiva en vez de destructiva y todo lo que se te quiera venir por la mente. Entonces, el tema de Totalmente de salario, acuerdo. el tema de horario. Sí, y al final, yo digo un último tip y ya corto aquí, porque esto es un melón, abrimos aquí un melón de podemos estar una hora hablando. Pero, y es verdad que también luego están, todo el mundo dirá, sí, pero el tema de impuestos, seguridad social, tal. Y es verdad que nuestro país tiene un nivel, un alto nivel, digamos, de cargas impositivas, ¿no? Y que esto es un tema que es complicado, es que es difícil y que las personas cuestan dinero más allá de todo esto. Pero al final son las mismas reglas para todo el mundo y como empresas, pues tenemos que construir nuestro negocio y nuestra estructura de negocio para poder cubrir y para poder llegar a esos puntos, como tú dices, está llegando la restauración organizada, ¿no? Entonces, poder se puede, ¿no? Que tengo que subir precios, entonces, bueno, aquí hay diferentes retos a gestionar, pero esto ya, digamos, no es que sean excusas, pero son otros retos, pero poder se puede y se debe buscar porque al final, ya por pura empatía, o sea, al final son personas como tú. Tú eres empresario, vale, tienes el riesgo, montas una empresa, pero al final estás trabajando con empresas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cumplir con unos mínimos. Pero bueno, no voy a abrir más melón porque si no, aquí no nos vamos. Qué Nos madre. enrollamos con el tema. ¿Te Yo, mira, parece? Para la siguiente temporada. para la siguiente, la única cosa que decir para el final, porque ese melón de cómo optimizar la operativa se ve como harto complicado y requiere de tal. El detalle, yo decía plan de carrera y decía vínculo emocional. Y quiero recalcar esa parte del vínculo emocional. Es decir, dentro de, voy a hablar la palabra fea que utilizan algunos compañeros de la mediocridad, ¿vale? Es decir, dentro de la parte mala, es decir, dentro de los sitios donde no se hace bien, te puedo asegurar que me encuentro mucha gente de personal, de aquí sé que esto está fatal, pero por lo menos me siento a gusto y me quiere y tal, entonces no me voy, aguanto más. Entonces, parece una tontería, pero el empresario se cree muchas veces que no se va a la plantilla o se va por el tema salario, pero hay mucha gente que se queda en tu negocio a pesar de que no le estés pagando lo que le gustaría, de que esté trabajando más horas que un chino, lo que sea, se queda porque la relación contigo es muy buena. Entonces, no me pongas excusas. Es decir, eso, el tema de cuidar a las personas no requiere inversión, requiere cariño, requiere tu tiempo. Y eso se puede hacer y eso fideliza. Pero hay que querer, evidentemente. Y que a veces de primeras no se puede, o sea, a veces no es idílico. Ojalá pudiéramos todos como empresarios, ¿no? Tener 50 trabajadores y pagarles mucho, pero al final, ¿sabes? Tiene que ir acorde con el negocio y irlo haciendo crecer y irlo haciendo posible. Y sobre todo no es importante, ya no solo para este episodio tuyo, o para este ciclo de episodios tuyos, sino para todos los de Restaurante 10X y para todo lo que hagan en la vida, que no hace falta de hoy para mañana pasar de 0 a 100, ¿no? Lo importante es dar ese primer paso. Al final, si mejoramos un 1% cada día, al cabo de un año seremos un 365% mejores, ¿no? Que Estela, ¿no? Entonces, bueno, animarles a que reescuchen, ahora que hemos llegado al final, todos tus episodios para poder seguir todo este proceso. La verdad, Víctor, ha sido un placer tenerte aquí esta temporada aportando un punto de vista diferente y tan importante y relevante, ¿no? Porque, como tú dices, está la parte de gestión de negocio, pero también hay que saber gestionar personas y he estado encantado de tenerte aquí, Víctor. El placer ha sido mío, John. Espero que, evidentemente, hemos compartido muchas cosas, pero con tal de que una pequeña idea haya resonado en esa persona y la ponga en práctica, esto es como el aleteo de la mariposa, ¿no? Una pequeña cosa hoy aquí generará un gran cambio dentro de un año en su empresa. Entonces, si cualquier idea te ha calado y te ayuda, yo creo que John y yo estaremos muy felices de haber aportado ese granito de arena. Totalmente de acuerdo, Víctor, para los que estén apenados, porque acaba aquí la temporada, muchos episodios. No, Víctor, no te vayas, ¿y ahora qué hago sin ti? ¿Cómo sigo aprendiendo? ¿Cómo sigo formándome? ¿Cómo puedo mejorar la gestión de mis equipos? ¿Dónde pueden encontrarte?
Fácilmente, John, en la página, yendo a Google, pone mi nombre completo, victorpachecobernal.com o Víctor Pacheco Bernal, y ahí aparece mi página web, y decirles que yo tengo una newsletter donde todas las semanas envío un correo, un email educativo, donde trato todos estos problemas reales, con soluciones reales, y es una forma gratuita de ir aprendiendo continuamente, y creo que puede ser muy útil para cualquier persona que quiera seguir desarrollando su inteligencia emocional, sus habilidades y sobre todo su mentalidad para llegar a ser la persona capaz de hacer lo que estamos hablando aquí y poder tener los resultados que hemos comentado. Perfecto. Pues damos por finalizada la temporada, Víctor. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, John. Fuerte abrazo.